Hola, seguimos con nuestra serie de lectura y a la vez explicación de las ideas principales de Hans Morgenthau sobre política internacional. Recordemos que Hans Morgenthau es uno de los teóricos principales de los Estados Unidos sobre política internacional. Uno de los dos teóricos principales, porque el otro es Valls, Kenneth Valls. Aquí estamos viendo y estamos analizando las principales ideas del libro principal de Morgenthau sobre la política de naciones. Ahora vamos a ver cómo ver Morgenthau la política, lo que él llama la política de prestigio. Él dice que la política de prestigio es la tercera de las manifestaciones básicas en el escenario internacional, porque las naciones necesitan prestigio, necesitan un reconocimiento de las otras naciones. La aspiración al reconocimiento social, entonces, dice Morgenthau, es una fuerza poderosa que crea instituciones, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Por eso es que también es muy importante el lugar donde se fijan las reuniones internacionales. Él, en su libro, menciona una cantidad enorme, imposible de reproducir, por supuesto, en una síntesis, de casos que demuestran sus tesis. Pero quizá el principal sea la ubicación de las Naciones Unidas. El antecedente de las Naciones Unidas, la Liga de las Naciones, ¿dónde estaba ubicado? En Ginebra, en la parte céntrica de la Europa occidental, una época en que la política internacional giraba alrededor de Europa occidental. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde se ubica? En Nueva York, en los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que señala la importancia y el prestigio que logran los Estados Unidos como primera potencia del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Una política de prestigio, dice Morgenthau, logra éxito cuando exime de usar el poder que se tiene realmente. Es decir, si tú exhibes tanto poder frente a tus enemigos, no vas a tener necesidad de usarlo, porque la gente te va a tener miedo, no van a meterse contigo. Entonces, quizá el principal objetivo de la política de prestigio sea precisamente no usar ese poder. Porque sucede también que primero, dice Morgenthau, se hace la exhibición y después se construye el poder real. Es decir, voy diciendo que soy poderoso cuando en realidad no lo soy, pero por supuesto encubiertamente voy construyendo mi poder. Y también podemos explicar los casos contrarios. Morgenthau cita, por ejemplo, el caso de Pearl Harbor. Los japoneses despreciaban a los Estados Unidos, creían que Estados Unidos no tenía más poder que ellos, que habían ganado ya una guerra contra Rusia. Y el ataque de Pearl Harbor demostró el desprecio que en esos momentos, 1941, el Japón tenía por los Estados Unidos. ¿Por qué? Todavía no había habido la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, a pesar de que había sido un factor determinante para el triunfo de las naciones aliadas en la Primera Guerra Mundial, no tenía una política sostenida de prestigio. Igual le pasó a la Unión Soviética con Hitler. Hitler ataca a la Unión Soviética el año 41 también, que es el mismo año en que Japón ataca a los Estados Unidos en Pearl Harbor. Hitler ataca a la Unión Soviética, repito, porque despreciaba a los rusos. Hitler creía que los rusos no iban a poder defenderse y porque en realidad la Unión Soviética no tenía en ese momento una política de prestigio, no exhibía su poder militar, exhibía su poder revolucionario. Otra parte del libro de Morgenthau se refiere al elemento ideológico.
Morgenthau dice que el actor del escenario político es empujado a emplear ideologías, ideologías para ocultar el objetivo final de su acción, que es siempre el poder, que implica poder sobre las mentalidades de los hombres. Entonces, el poder ideológico, el elemento ideológico para Morgenthau es un elemento que sirve para construir poder sobre las mentalidades. ¿Por qué? Porque las ideologías generan fuerzas psicológicas y las transforman en armas en la lucha por el poder. Las políticas de corte imperialista, dice Morgenthau, emplean casi siempre enmascaramientos ideológicos, mientras que la política de statu quo se presentan tales cuales son. Recordemos que para Morgenthau lo que él llama las políticas imperialistas son aquellas que tratan de modificar el statu quo, mientras que las políticas del statu quo son aquellas que quieren mantener el estado de cosas. Esa es la diferencia para Morgenthau. No confundir la idea del imperialismo que se tiene desde la izquierda política con la idea del imperialismo para Morgenthau. Como repito, para Morgenthau, una nación débil también puede ser imperialista si es que empieza a luchar por el poder, lo cual significa una lucha por cambiar el statu quo en el cual ella está inmersa. El derecho internacional es mencionado por Morgenthau como un elemento que desempeña la función ideológica del mantenimiento del statu quo. El derecho internacional, tan usado hoy día, configura en realidad una fuerza estática. Ahora, como dice Morgenthau, ¿cuál es el rol de la ideología? Cualquier política imperialista, es decir, cualquier política que persigue el cambio en las relaciones internacionales de las naciones, necesita una ideología. Debe probar que el statu quo tiene que ser cambiado. Para eso tiene que decir que ese statu quo es malo. Y para eso pueden usarse una serie de argumentos. Argumentos de tipo desarrollista, argumentos raciales, argumentos de justicia o injusticia, argumentos religiosos, incluso argumentos biológicos. ¿Por qué? Porque se necesita encubrir las verdaderas motivaciones. El encubrimiento, dice Morgenthau, ha sido siempre la ideología del antiimperialismo. El hecho de que haya sido tan generalizadamente empleada se debe a que es la más eficaz de las ideologías del imperialismo. Entonces, dice Morgenthau, en el momento en que Estados Unidos se convierte en fascista, por supuesto, Estados Unidos jamás va a decir que es fascista, dirá que es antifascista. Y del mismo modo, el imperialismo, dice Morgenthau, es decir, este ánimo de cambiar el statu quo, se presenta en muchos países como anti-imperialismo. Por eso es que hay una relación entre la denuncia del principio de igualdad, el requerimiento de igualdad en el trato entre las naciones y la ideología. En este caso, para Morgenthau sería la ideología imperialista, es decir, la ideología que trata de cambiar el estado de cosas. Los reclamos económicos que plantean las naciones en el mundo, dice él, contienen un fuerte componente ideológico. Las angustias económicas de esas naciones tienen distintas causas, pero la responsabilidad de todas son atribuidas a las naciones desarrolladas. Y aquí, gran parte del texto de Morgenthau en estos capítulos se dedica a analizar las relaciones entre el tercer mundo y el primer mundo. Entonces él dice que el auge del principio de igualdad es una característica del mundo actual. ¿Por qué? Porque antes no existía el principio de igualdad.
la desigualdad era tomada como una cosa natural. Se creía que los privilegios eran naturales, que era natural que unas naciones sean poderosas y otras naciones sean sometidas. Pero desde hace un buen tiempo esta parte se presume que hay igualdad entre las naciones. Eso tiene que ver con el conflicto norte-sur que Morgenthau analiza. Él dice, las aspiraciones a la igualdad y el embarazo moral, es decir, las acusaciones de moralidad para reclamar igualdad, son usados como justificaciones ideológicas de objetivos políticos específicos al servicio de intereses nacionales concretos. Si se quiere librar al mundo del hambre, antes, dice Morgenthau, se debe liberar a determinadas sociedades de las estructuras que causan el hambre. Pero esto significa reformas radicales, incluso revoluciones. Esto no es necesariamente algo que pueda solucionarse en la esfera de las relaciones internacionales. Porque en realidad, dice Morgenthau, gran parte de la gente que reclama la justicia o los gobiernos que en el mundo internacional andan reclamando justicia son gobiernos terriblemente injustos con sus propias poblaciones. El conflicto norte-sur entre las naciones ricas y las pobres encubre entonces el conflicto entre las naciones tradicionalmente poderosas y las nuevas naciones políticamente débiles, cuyo real objetivo constituye en una nueva distribución del poder. Entonces, aquí Morgenthau desmitifica a las naciones débiles. Dice, las naciones débiles en realidad no están buscando justicia. Lo que están buscando simplemente es más poder, nada más que eso. Y quieren una redistribución del poder. Cuando haya esa redistribución del poder en su beneficio, se quedarán tranquilas. Por tanto, dice Morgenthau, las ideologías son ambiguas. La ambigüedad, ¿qué es la ambigüedad para Morgenthau? La ambigüedad es la mezcla de una legítima expresión política y una ideología. Cuando las naciones del centro de Europa se libraron de los imperios, y él se refiere, por ejemplo, a los casos de Polonia, de Hungría, etcétera, las naciones del centro de Europa que estaban bajo el imperio, algunas de ellas bajo el imperio austrohúngaro o bajo el imperio ruso, en el caso de Polonia. Dice, pero apenas se libraron de los imperios, ellas se volvieron imperialistas. Y tan pronto como se instalaron en el poder, se ampararon en el mismo principio de autodeterminación para la defensa del statu quo. ¿Por qué? Porque los húngaros siempre, algunos húngaros, por supuesto no todos, piensan en la pan-Hungría, en los magiares, en la restauración del imperio magiar. Y los polacos también, por su parte. Entonces, en realidad, operan con las mismas ideologías de los que tienen más poder. Y eso hace que el principio de autodeterminación, con el cual otras naciones, y él cita, por ejemplo, el caso de Hitler y el caso de los alemanes en territorio polaco, los famosos Sudetes, ¿no? El principio de autodeterminación se ha convertido en el arma más poderosa, el arma ideológica más poderosa del periodo que transcurrió entre el fin de la Primera Guerra Mundial antes de los fines de la Segunda. Esa fue el arma que usó Hitler, el derecho de las poblaciones alemanas que estaban en Austria y en Polonia y en Checoslovaquia a autodeterminarse. Y por tanto, Hitler, cuando invade Polonia,
y la invade supuestamente en defensa de la autodeterminación de los alemanes que vivían bajo el régimen polaco. Entonces él dice, la paz, la distensión y el desarme son formas de ideologías ambiguas en la medida en que son discursos. En la medida en que frente a estos fenómenos de confrontación, de peligro en la modificación de las estructuras del poder, no se piensa en realidad quienes están postulando permanentemente la paz, lo que quieren en realidad es que se mantenga un statu quo que les favorece. Entonces, en realidad, para Morgenthau, resulta muy arduo determinar la real naturaleza de una política exterior tras su encubrimiento ideológico, cuando se recurre a las ideologías del statu quo. Las verdaderas razones hay que buscarlas en la totalidad de factores que determinan la política exterior de una nación. Esto es lo principal que dice Morgenthau en sus capítulos referentes a ideologías e imperialismo. Bueno, aquí termino y nos veremos para otras próximas exposiciones que nos ayuden a entender otros capítulos de Morgenthau. Muchísimas gracias.